orar y ahora escuchar la palabra de Dios. Vamos a Éxodo entonces. Hoy vamos a ver el resto del capítulo 3. Entonces sería Éxodo 3 del versículo 16 hasta el 22. Éxodo 3 del 16 al 22. ¿Me siguen ahí en la lectura? Dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto, y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, así despojarán a los egipcios. El título de hoy es, de la enseñanza: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Un teólogo llamado Arthur Pink dijo una vez: dime qué hiciste para convertirte en hijo de tus padres, y yo te diré qué hiciste para convertirte en hijo de Dios. Como hemos estado viendo, la semana pasada, Dios le preguntó a Moisés, le preguntó a Dios cuál es su nombre, y Dios dijo: mi nombre es Yo Soy. ¿Lo vimos? Ahora Dios, como acabamos de leer, revela los planes de cómo el pueblo de Israel sería librado. ¿Se dieron cuenta que la parte que le toca hacer a Moisés y al pueblo de Israel para ser librados, y la parte que le tocará a Dios para hacer librar al pueblo de Israel? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué le toca hacer a cada quien? Le hago un resumen antes de comenzar. Dios dice: yo los sacaré, yo pelearé y yo haré que no se vayan con las manos vacías. O sea, Dios va a hacer todo. Dios va a hacer todo. Como acabamos de leer, Dios le revela a Moisés sus planes y le dice, en otras palabras, resumiendo: yo voy a hacer todo. ¿Qué podía hacer el pueblo de Israel para librarse de Egipto siendo esclavo? ¿Qué podía hacer? Nada. Es más débil que sus opresores. No tiene las armas con las que pudiera librarse. No tiene dinero suficiente para comprar su libertad. No tiene un amigo que cuente con los recursos o que esté en una posición que le favorezca. Así era la condición del pueblo de Israel en Egipto, de esclavitud. Dios no debía hacer algo para librarlos. Dios debía hacer todo para librarlos.
Hay una palabra, no sé si la han escuchado, un término que se usa para referirse a la obra completa de salvación de Dios. Es la palabra monergismo, que significa una sola fuerza o un solo poder. El pueblo de Israel no sería salvo por dos fuerzas, por dos poderes, solamente por uno, por el poder de Dios. Nosotros no somos salvados por dos fuerzas, la de Dios y la de nosotros. No, solamente por la de Dios, por el poder de Dios. Solo el poder de Dios, nada más. Nada más. Ahora la pregunta es, ¿hay algo que debamos que debamos hacer si la salvación es del Señor completa? ¿Hay algo que nosotros debamos hacer? ¿Hay algo que nosotros debiéramos estar haciendo si la salvación es del Señor? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a ver en esta porción y lo que vamos a aprender en esta porción o a recordar en esta porción, que aunque la salvación es del Señor completamente, entonces lo que nosotros debiéramos estar haciendo es solamente creer su promesa, solamente esperar su victoria y solamente recibir su gracia. Entonces todo lo que vemos al pueblo de Israel haciendo aquí, o lo que va a hacer aquí, mientras Dios le dice a Moisés, yo lo salvaré. Solamente creer su promesa, solamente esperar su victoria y solamente recibir su gracia. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer, mientras somos salvados por Él. Los versículos del 16 al 18. Toda persona que pertenece al pueblo de Dios permanecerá creyendo en la promesa de Dios de salvación mientras viva en este mundo. Dice el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado, los he visto y he visto lo que han hecho en Egipto, lo que les han hecho en Egipto. Dios le dice a Moisés, ve. Estamos viendo que Moisés es llamado por Dios. Dios llama a Moisés, pero después de llamarlo, ¿qué hace Dios? Lo envía. Ahora Moisés debe ir. Ahora Moisés es enviado por Dios. Dios no envió a Moisés al desierto con el propósito de que fuera un exitoso pastor de ovejas y después se dedicara a hacer conferencias sobre cómo salir del fracaso y ser un empresario exitoso. Dios no envió a Moisés al desierto para eso. Dios tenía una misión más grande para Moisés, librar a mucha gente de la esclavitud. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Es nuestra misma misión. Dios nos envía a lo mismo, a usted y a mí. Aquí aprendemos que Dios nos llama para enviarnos. Dios nos llama para enviarnos. Así como Dios le está dando la orden a Moisés de ir a Egipto a llevar el mensaje de que Dios ha llegado para librarlos, Dios nos ha llamado también a nosotros para ir y llevar el mensaje también. Porque Dios tiene mucho pueblo en este lugar. Como le dijo Dios a Pablo allá en Hechos 18, 19. En Hechos 18, 9 y 10. Le dice por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo. Esa fue esas fueron las palabras que le dijo Dios a Moisés. Yo estoy contigo, ve. Nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente aquí en esta ciudad. Dios nos llama a eso. Dios nos llama y nos envía. Dios no nos llama para que tomemos una silla de playa y nos acomodemos a tomar el sol y broncearnos. A ver y veamos el paisaje.
ya hemos sido enviados, ya, a llevar el mensaje. ¿Has sido tú llamado por Dios? ¿Has sido tú llamado por Dios? Si tú has sido llamado por Dios, entonces has sido enviado por Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dejó bien claro también a los líderes judíos por quién fue enviado él y con qué mensaje. Juan 12:49 dice, porque yo, hablando de Jesús a los judíos, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir, lo que he de hablar. Dios envió a Moisés con el mensaje de salvación, de liberación. Cristo vino con el mismo mensaje enviado por el Padre, un mensaje de liberación, y nosotros hemos sido enviados a llevar el mismo mensaje de liberación. El Hijo es quien liberta. Si Él los liberta, serán verdaderamente libres. Ese es el mensaje. Para eso hemos sido llamados y enviados. Entonces le dice Dios a Moisés, reúne a los ancianos. Los ancianos eran los líderes de los grupos o de las tribus, los jefes de las tribus de Israel. Y es que Dios es un Dios de orden, debemos recordar eso. Dios no le dijo a Moisés, recuerda que tú eres el elegido, imponte sobre ellos y no te dejes de nadie. No. Él debía ir a los líderes, los ancianos de Israel. Dios le hizo ver a Moisés y nos hace ver a nosotros hoy que a las autoridades se les debe respetar. De hecho, más adelante, cuando Él le dice a Moisés, ve a Faraón a pedirle permiso, nos quiere dar a entender la misma verdad. Dios había puesto a Faraón allí con un propósito. Ustedes recordarán, Dios puso a Faraón allí, en ese trono. Es que todos los órdenes que hay en el mundo, corrompidos y no corrompidos, son el resultado de quién es Dios. Pero tenemos también que recordar que Dios llevará a cabo sus propósitos, por más que los hombres hayan corrompido el orden que desempeñen. Dios va a cumplir sus propósitos. Sin corrupción o con corrupción. Entonces dice, diles que los he visitado y les he visto. Dios ha aparecido, ha visitado y ha visto. Esto ya lo había dicho antes, ¿no? Usted no puede visitar a alguien si no llega en persona. Y eso es lo que ha hecho Dios. Dios ha llegado. Se ha aparecido para liberar. ¿Recuerdan que Él había dicho anteriormente que Él había recordado el pacto? ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 al final. Que Él había recordado el pacto que había hecho y que ha descendido para liberar. Porque ha recordado el pacto. Saben, hay tantas promesas que nos hacen a nosotros, familiares, conocidos, políticos sobre todo, y ustedes le preguntan, ¿recuerdan la promesa que hiciste? Y no recuerdan la promesa que hicieron. Pero Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Él recuerda lo que prometió. Tenemos un Dios que recuerda sus promesas. Y por eso ha venido para liberar, para salvar. Y he dicho, dice el versículo 17, lo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, el hitita, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Lo sacaré de la aflicción. Dios había prometido eso a Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 15, 13 y 14. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años.
pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Yo los sacaré de la aflicción. Esa es la promesa que había hecho. Todos están de acuerdo, todas las personas están de acuerdo que Dios debería hacer algo con la aflicción, con sacar la aflicción del mundo. Pero lo malo es que la mayoría tiene su propia opinión de cómo Dios debería quitar el sufrimiento del mundo. Liberar del sufrimiento. Pero para decepción de muchos, Dios no ha prometido quitar el sufrimiento de todos. Él no ha prometido eso. Dios prometió quitar el sufrimiento únicamente de su pueblo. Del sufrimiento, de la tierra del sufrimiento a una tierra que emana leche y miel, donde fluye, abunda leche y miel. Abunda más y más. Mana, abunda más y más. Leche y miel. De la tierra de la aflicción a la tierra del placer. Qué contrastes de tierras, ¿no es así? Qué contrastes de tierras. Lo que Dios promete es una tierra que cautiva. Una tierra cautivadora. ¿Quién no quiere estar allí? Es como esos panfletos que ustedes han visto de residencias, hoteles y playas, ¿no? Usted los ve y piensa una vez, yo quisiera estar allí, disfrutando. Todos los sufrimientos del mundo serán opacados al vivir para siempre en ese lugar. Y el pueblo de Dios sabe cuál es la forma en que Dios acabará con el sufrimiento de su pueblo. La manera en que Dios ha prometido acabar con el sufrimiento de su pueblo no es contestando cada súplica de ayuda de todos los tiempos. Esa no es la manera en que Dios ha prometido acabar con el sufrimiento de su pueblo. No. ¿Cuántos años clamaron los israelitas por liberación del sufrimiento? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años clamaron? Y yo estoy seguro que fueron miles de ellos a través de más de 4 siglos que clamaron a Dios por liberación del sufrimiento. Y Dios respondió una sola vez, pero para siempre. Dios respondió a todas esas oraciones una sola vez, pero para siempre. Pero ¿por qué 400 años? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? En Génesis 15:16 dice, en la 4ª generación, o sea, 4 siglos después, ellos regresarán acá. Está Dios, ¿no?, diciendo a Abraham, de los hijos de su descendencia, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios ejecuta un juicio y 2 sentencias: libertad y castigo. Al mismo tiempo que Dios libraría a su pueblo, castigaría a los cananeos, o sea, a los amorreos. En el momento en que Dios le está diciendo estas palabras a Moisés, 400 años antes con Abraham, los cananeos, siendo diferentes pueblos, cometían diferentes actos abominables contra el carácter de Dios, vivían sin temor al verdadero Dios. Pero no habían en ese momento acumulado, según Dios, los pecados para ser destruidos de la tierra. Así que mientras Dios estaba esperando que los cananeos acumularan los suficientes pecados para ser destruidos de la tierra, su pueblo estaba
allá en Egipto, sufriendo. Ahora era el momento adecuado, cuando los cananeos habían entonces colmado la paciencia de Dios. Y era el momento que Dios había determinado entonces para ser destruidos de la tierra. Así será, ustedes saben, el juicio final. Así será. Dios salvará para la eternidad a su pueblo y los demás serán condenados por la eternidad. Salvación y condenación. Dios destruirá a los pecadores de esta tierra y se la dará a su pueblo. Librará a su pueblo del sufrimiento una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esa es la promesa de salvación. Entonces dice el versículo 18 al principio, esta frase: ellos escucharán tu voz. Moisés, ellos escucharán tu voz. Hay versiones que dicen aceptarán el mensaje. Moisés, ellos aceptarán el mensaje. Moisés, ellos te harán caso. En otras palabras, Moisés, los israelitas creerán la promesa de salvación. Así va a ser. Ellos creerían la promesa de salvación de Dios. Ellos iban a escuchar. Ellos iban a creer la promesa de salvación de Dios. ¿Cómo sabe Dios que ellos iban a escuchar? Que ellos iban a creer. Bueno, primero porque Dios es omnisciente. Segundo porque Dios lo decretó así. Más adelante vamos a ver estas dos verdades. Pero ¿saben qué? No debe sorprendernos. No debe sorprendernos que aquellos que son parte del pueblo de Dios crean el mensaje de Dios. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Allá en Juan 10:26 Jesús les dice a los judíos: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No creen. No me escuchan, no me siguen. 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ellas me creen y me siguen. Seguir a Jesús, por supuesto, ustedes saben, es seguirle incondicionalmente y permanentemente. Entonces, toda persona que pertenece al pueblo de Dios permanecerá creyendo en la promesa de Dios de salvación mientras viva en este mundo. La voz de nuestro pastor Jesús nos guiará a los verdes pastos de la tierra de leche y miel por siempre. Los israelitas en la esclavitud deseaban una tierra de leche y miel. ¿Cómo no iban a creer en la promesa de Dios? Nadie podía ofrecerle mayor promesa de salvación. Nosotros, en la esclavitud del pecado, escuchamos la voz del gran pastor Jesús. Creímos que Él podría librarnos y ahora vamos camino a esa tierra de provisión eterna. Nadie puede ofrecernos mejor promesa de salvación. ¿Has creído tú la promesa de salvación de Dios? ¿Has creído tú la promesa de salvación de Dios? Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, está diciendo, toda la persona que es de mi pueblo son aquellas que han creído que yo soy su Salvador y me están siguiendo. Así que, si dices que has escuchado la voz de Jesús, asegúrate que no has dejado de escucharla. Porque si en verdad la has escuchado, lo debes estar siguiendo a Él, siguiéndolo hacia el cumplimiento de su promesa de salvación eterna. Hermanos, hermanas, debemos continuar creyendo en su promesa de salvación. Continuemos creyendo en su promesa de salvación. Solamente
La salvación es del Señor. Solamente nosotros nos toca creer esa promesa. Dios le había asegurado esa verdad a Moisés para darle confianza también, por supuesto. Y esa verdad nos anima también a nosotros, si pensamos que Dios también nos ha enviado a nosotros con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ya que los elegidos de Dios, el pueblo de Dios, allá afuera, no se escuchará. Creerá el mensaje de salvación. Solamente debemos creer la promesa de salvación. Pero también la salvación es del Señor, así que nosotros debiéramos esperar su victoria. Su victoria. Versículos 18 al 20. Solo el poder de Dios, solo por el poder de Dios pudimos y podremos tener la victoria de nuestra salvación. Por eso seguimos esperando. El versículo 18 dice: entonces tú dirás a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino hacia el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Irás al rey. Yo me preguntaba, ¿por qué el plan de Dios no fue cegar los ojos de los egipcios mientras el pueblo de Israel huía? ¿Por qué tanto formalismo? Bueno, podríamos decir, para mostrar su poder, como vamos a ver más adelante, para mostrar su poder. Esa es la principal razón, por supuesto. ¿Cómo usted, si Dios le hubiera encargado a usted la liberación del pueblo de Israel, cómo usted lo hubiera sacado? ¿Cómo? ¿Cuál sería su plan? ¿Cómo ejecutaría ese plan? Lo pregunto porque Dios no trabaja como nosotros. Dios no trabaja como nosotros. Él trabaja diferente a nosotros los seres humanos. La manera de proceder de Dios siempre es, como vamos a ver, para mostrar su poder y sabiduría. Dios le está dando instrucciones a Moisés que debe seguir, y Moisés la va a seguir. Y vamos a ver más adelante que al Moisés seguir las instrucciones de Dios, Moisés se vuelve un instrumento para Dios mostrar su poder y su sabiduría. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con cada uno de nosotros. Usarnos para mostrar su poder y su sabiduría. Nosotros debemos ser instrumentos que Dios use para mostrar su poder y su sabiduría, como hizo con Moisés, donde trabajamos, en nuestro centro de estudios, en nuestras casas, por donde vayamos. Si vivimos de acuerdo al Evangelio, actuaremos y tomaremos decisiones diferentes a los demás que resultarán en mostrar el poder y la sabiduría de Dios. Ahí dice que deben ir 3 días de camino para sacrificar. Este era el tiempo que les tomaría llegar al desierto, 3 días de camino. Y el tiempo en que debían adorar a Dios, 3 días después de andar por el desierto, 3 días después de su salida, deberían adorar a Dios. Es lo primero, como ya hemos venido diciendo anteriormente, es lo primero que ellos van a hacer después de salir de Egipto, adorar a Dios. Esto nos enseña que Dios no solamente estaba interesado en sacar a Israel de Egipto, también sacar a Egipto de Israel. Estaba pensando que Moisés, posiblemente, más adelante, no sé, muchos años más adelante, no sé, vio cuán fácil fue para Dios sacar a Israel de Egipto, pero también vio cuán difícil fue para Israel sacar completamente a Egipto de sí mismo. Pero esos sacrificios que van a comenzar a hacer después en el desierto
serían el símbolo del sacrificio final, el establecimiento del nuevo pacto. Y ahí están las buenas noticias, ¿no? Porque ese nuevo pacto es el que llegaría a cambiar los corazones de los que pertenecen al pueblo de Dios para adorarlo ahora sí únicamente a Él como su único Dios. El versículo 19 dice Dios, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo sé. Si yo fuera Moisés, yo le he dicho, bueno, Señor, pero si tú sabes, ¿por qué vamos para allá? Si tú sabes que Faraón va a decir que no, ¿por qué vamos a pedirle permiso a Faraón? Bueno, la respuesta a esa pregunta la vamos a ver en el versículo siguiente, ¿no? Dios es omnisciente nos muestra cuando dice yo sé, Él sabe. Él sabe todo. Dios conocía de antemano la respuesta de Faraón y se la dio a conocer a Moisés para que Moisés y los demás supieran que la obra no era de Moisés, sino que la obra era de Dios. La misión era de Dios. Dios sabe, y este es un atributo de Dios, este otro atributo de Dios. Dios sabe todo. Recordemos que el nombre de Dios es yo soy. Él es en la eternidad. Esa es una de las razones por la que Él sabe todo. La otra es que Él es soberano y sus decretos son soberanos. Recuerden que Dios actúa de acuerdo a todo lo que Él es, eterno, soberano, perfecto, sabio, omnisciente. Todos esos atributos juntos en Él. Es la razón de por qué Él sabe todo. Otra vez cito al teólogo Arthur Pink que dice, con respecto al conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios ni su conocimiento del futuro, considerados simplemente en sí mismos, son causales. Nada ha sucedido o sucederá simplemente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios no surge de las cosas porque son o serán, sino porque Él ha ordenado que sean. Dios sabe qué cosas sucederán porque Él decretó que sucedan. Y Jesús, demostrando que Él es el yo soy, también lo sabía todo. En Juan 13:18 dice, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido. Yo conozco a los que he escogido. Pero es para que se cumplan las escrituras. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. También en Juan 2:25, el apóstol Juan habla de Jesús y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Él conoce lo que hay en todos conoce lo que había en Faraón, conoce lo que hay en todos los hombres. Jesús conoce todo. Claro, Él no dijo cuándo regresaría, porque eso lo tenía prohibido revelar por el Padre. No es que no sabía cuándo viniera o su segunda venida, ¿no? Esto debería asombrarnos, es así. Pero también poner toda nuestra confianza en Dios. Dios lo sabe todo. Los gobiernos se nos opondrán para que no llevemos el evangelio. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios tiene un plan que quiere cumplir y Dios sabe que han intentado y que intentarán oponerse a Él. Él sabe quiénes están contra su voluntad y verdad. Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes se levantarán en contra de su voluntad. Él sabe cuáles son los planes que vendrán en contra de su voluntad en este mundo. Él lo sabe.
Él sabe. Él conoce a los gobernantes que están en contra de su voluntad hoy y los que se levantarán también, que intentarán frustrar sus planes. Y yo no quiero, yo no quisiera ser una de esas personas. Esas personas que intentan oponerse a sus propósitos, Dios se encargará de ellos. Dios es más poderoso que cualquier movimiento. Dios es más poderoso que cualquier organización mundial. Dios es más poderoso que todos los gobiernos de este mundo juntos. Eso es lo que dice Éxodo 3:20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto los dejará ir. Yo extenderé mi mano y heriré. Dice una versión, yo los destruiré. Dios iba a volver el poder de Egipto, el poder más grande en ese momento, totalmente incapaz. Los debilitaría hasta el punto de no poder hacer algo más contra el pueblo de Israel. Haciendo saber así a todos los hombres y a todos los gobiernos del mundo que no hay más poderoso que Él. No hay. Ahora sabemos, hermanos, hermanas, ahora sabemos que oponerse a los propósitos de Dios no es estorbarlos, no, sino favorecerlos para que se cumplan, mostrando a Dios como más poderoso. Oponerse a los propósitos de Dios muestra a un Dios más poderoso. Y después de esto los dejará ir. Una pregunta, ¿qué harían ellos, el pueblo de Israel, qué haría mientras Dios hacía sus prodigios y derrotaba al faraón? ¿Qué haría? ¿Qué haría mientras tanto? Dios estaba derrotando a faraón. ¿Qué haría el pueblo de Israel? ¿Qué debía hacer? Esperar. Nada más eso. Esperar la victoria de Dios. Esperar que Dios... ¿Se imaginan que estaban en sus casas esperando que Dios derrotara a Faraón con todas sus plagas? Estar preparados para salir y esperar la salvación de Dios. Otra vez, nada ocurre hoy que no favorezca a los propósitos de Dios y su cumplimiento, que resulten en mostrar a un Dios poderoso y vencedor. Él vencerá. Nosotros esperamos su victoria. Como el pueblo de Israel la esperó mientras Dios vencía al faraón. Nadie puede detener el destino glorioso del pueblo de Dios. Nadie. Ningún gobierno detendrá a la iglesia de Cristo. Ningún gobierno. Porque es Dios quien nos dará la victoria. Es por eso que el pueblo de Dios por todas partes del mundo lleva el mensaje, cumple su misión por todas partes, por todas las calles, inclusive dentro de nuestras casas. Así que hermanos, hermanas, sigamos esperando la victoria de Dios. Sigamos esperando la victoria de Dios. Continuemos esperando la victoria de Dios. Solamente esperemos la victoria de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Solamente esperar la victoria de Dios. La victoria de nuestra salvación. Él nos salvará. Pero también solamente, como la salvación es del Señor, solamente nos toca a nosotros recibir de su gracia. Versículo 21 y 22. Solamente recibir de su gracia.
Hemos recibido de su gracia riquezas para vivir nuestra salvación. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Haré, dice, que este pueblo halle gracia. Hallar gracia. El pueblo de Israel en Egipto experimentaría gracia. Sí, en más de 400 años. Podemos estar seguros que ellos casi no sabían cómo se sentía eso de gracia. La experiencia de la gracia sería algo casi novedoso para ellos. La palabra gracia quiere decir favorecer. Favorecer. El pueblo de Israel conocía la aflicción, el dolor, la necesidad, el vacío, la desesperanza, el abandono, etcétera. La actitud de los egipcios hacia los hebreos era de desinterés y menosprecio. Recuerden que para ellos ser pastor de ovejas era algo denigrante. Así que, ¿qué podía cambiar esa actitud de los egipcios hacia el pueblo de Israel? ¿Qué podía hacer que los egipcios sintieran favorecer a los israelitas con recursos para que les fuera bien en su viaje? Solamente el poder de Dios. Solamente el poder de Dios. Dios hará que los egipcios favorezcan al pueblo de Israel. Porque no es que los egipcios al final se volverían buenas personas. No es eso. No, cuando Dios dice, y haré, yo haré, nos damos cuenta que la gracia que el pueblo de Israel experimentaría era la gracia de Dios. Dios les dio gracia a los israelitas a través de los egipcios. Es Dios quien ejercerá una influencia sobre ellos para que favorezcan al pueblo de Israel. Los recursos que ellos recibieron de los egipcios era Dios favoreciéndolos. Ahora, antes de seguir, ¿por qué Dios mostró gracia a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a este pueblo y no a otro pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué fue el pueblo de Israel quien tuvo el privilegio de experimentar la gracia de Dios y no otro pueblo? ¿Porque eran un pueblo muy bondadoso? No por eso. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de experimentar la gracia de Dios porque Dios lo prometió. Por eso. Otra vez, Génesis 15:14, cuando Dios le dijo a Abraham la promesa de que los liberaría de la esclavitud, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Por la promesa de Dios, únicamente por eso, por la promesa. Recordemos que Dios bendice por quien es Él y no por alguna virtud que se encuentre en el que Él desea bendecir. Entonces dice que cada mujer pedirá a su vecino o los que están cerca de su casa, entonces le darán oro, plata y vestidos. Así despojarán a los egipcios. Ustedes recordarán que los ejércitos que vencían se quedaban con el botín. El botín. El ejército vencedor se queda con todas las riquezas del pueblo derrotado. Así eran las batallas. Aquí entonces el pueblo de Israel era el vencedor. Y por ser el pueblo vencedor se queda con el botín. Debe quedarse con el botín. Con las riquezas del pueblo derrotado. Pero lo sorprendente es que ellos nada hicieron. Y se quedaron con el botín. Nada hicieron. Se quedaron con el botín. Todo lo hizo Dios. Estas provisiones, plata, oro, vestidos, eran para el sustento de su viaje por el desierto mientras llegaban a la tierra prometida, que sería un viaje largo, ustedes saben. Hay muchas personas hay muchos líderes, también muchas personas que quieren escuchar de estos líderes, ¿no? De estos pastores.
diciendo algo como que Dios le va a dar plata, oro, vestidos, igual que se los dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. No es así. ¿Por qué no es así? Porque nuestro recorrido no es a un Canaán terrenal. Nuestro recorrido es a un Canaán celestial, a un nuevo cielo y una nueva tierra. Necesitamos acumular provisiones acordes al lugar donde vamos. Eso lo enseñó Jesús, ¿se acuerdan? En Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está este tesoro, allí estará también tu corazón. ¿De qué tesoros habla Jesús? ¿Oro, plata, vestidos? No, de tesoros que resultan de su gracia, de esos tesoros. Los israelitas recibieron gracia, tenemos que recordar esta verdad, ellos recibieron gracia al ser librados de la esclavitud de Egipto. No sabemos lo que es gracia hasta cuando Dios nos liberta de la esclavitud del pecado. Nadie, ningún ser humano puede experimentar la gracia de Dios hasta que Dios lo libra del dominio del pecado. Así comienza la gracia de Dios. ¿No te ha librado Jesús de la esclavitud del pecado? Si Jesús no te ha librado de la esclavitud del pecado, entonces no has experimentado la gracia sublime de Dios. Necesitas que Dios te libere del pecado, de la esclavitud del pecado para eso. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 16, hablando de la obra de Jesús por nosotros, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. En otras palabras, hemos recibido de Él una bendición inmerecida tras otra. Una bendición inmerecida tras otra bendición inmerecida. Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. Y Cristo no nos dejó sin provisión. Así como cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y no lo dejó sin provisión, tampoco Cristo nos ha dejado sin provisión a nosotros después de liberarnos del pecado. Este mundo, así como está, donde el príncipe es el anticristo, Dios continúa proveyéndonos de su gracia a través de los opositores de su voluntad inclusive. Porque cuando somos más perseguidos, nuestra fe aumenta. Por eso. Nuestra vida ha cambiado, ahora tenemos las manos llenas, nuestra mente y corazón están llenos de los tesoros de la sabiduría de Cristo. Podemos sustentarnos de ellos mientras somos padres, madres, hijos. Mientras trabajamos, mientras vamos al trabajo, mientras somos vecinos, mientras somos miembros del cuerpo de Cristo para servir el resto de la iglesia. Hermanos, hermanas, no hemos recibido de la gracia de Dios, no hemos recibido de su gracia para no usar de esas provisiones. Vivimos de su gracia. Reflejemos que vivimos de su gracia. ¿Necesitas más fe? ¿Necesitas más fe? Tómala de Él y úsala. ¿Necesitas más sabiduría? Ahí está a tu disposición. ¿Qué más tesoros necesitamos? Esos son los tesoros de su gracia. Recibimos de su gracia, continuemos recibiendo de su gracia. En una ocasión dijo Jonathan Edwards, lo único que aportaste a tu salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Él nos ha dado todo. Él ha hecho todo por nosotros. Nuestra salvación es del Señor.
continuemos, hermanos y hermanas, solamente creyendo en sus promesas, solamente esperando su victoria y solamente recibiendo de su gracia. Oremos. Señor, gracias. Señor, es maravilloso poder recordar todas estas verdades que encontramos en el Evangelio, que está revelado a través de toda tu palabra, de Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, por tu llamado, porque nos has enviado, porque no nos has dejado desprovistos, porque tú nos has garantizado la victoria, porque hemos creído tus promesas, Señor, de salvación eterna. Gracias, Dios, porque estamos aquí, porque por eso hemos venido a adorarte y por eso cantamos, Señor. Ayúdanos a seguir, y que nada pueda opacar, Señor, lo que hemos creído, lo que sabemos de ti y lo que tú harás por nosotros. Amén.